Bien, hemos estado hablando de la definición de centro de masa, en el cual se hacía la suposición de que el módulo de la gravedad era constante y no dependía bueno, no tenía una variación en función del espacio, por lo que pasábamos del concepto de centro de gravedad al centro de masa, que es el que nos interesa. Si además supusiéramos una densidad constante, estaríamos hablando de el centroide, es decir, estaríamos hablando en el del centroide. Eh, Realmente el centroide es un concepto que está relacionado con el centro de masa, donde realmente no se está teniendo en cuenta la densidad del sólido rígido ni la masa del mismo, sino que solamente atiende a cuestiones meramente geométricas. En este caso estaríamos hablando pues del volumen. Para nosotros, bueno, con entender el concepto de centro de masa es suficiente desde el punto de vista de aplicación. Para calcular el centro de masa, pues bueno, tendríamos que aplicar la fórmula correspondiente, la fórmula que hemos visto anteriormente, bien si estamos considerando un conjunto de sistemas de partículas o bien si estamos considerando un medio continuo. El cálculo del centro de masas se puede simplificar cuando tenemos una serie de características de la pieza o del sólido, como tener, por ejemplo, un eje de revolución. Y eso es lo que vemos con los teoremas de Pappu-Goulding. Hay básicamente dos teoremas. Eh, Uno de ellos que considera eh, superficies generadas por una revolución de una curva y otro que considera volúmenes que están engendrados mediante la revolución de una superficie. Pues bien, el primero de los teoremas es este que tenéis aquí, donde se parte de una curva, que sería esta curva de aquí. Tenemos una densidad constante, lambda, una densidad lineal, diferencial de m partido por diferencial de L. Y bueno, se puede demostrar aquí, a partir de la definición de centro de masas en un medio continuo, porque si os fijáis, esta expresión, o sea, la expresión para un medio, perdón, para un conjunto de partículas, tendríamos que Rg es igual a sumatorio de Ri por Mi partido por sumatorio de M. En el caso de que tuviéramos un medio continuo, pues esa Rg, estas sumatorios se sustituirían por integrales, de manera que tendríamos pues la integral a lo largo del sólido eh, a la integral a lo largo del sólido y la integral de diferencial de m, pues que esta integral en el denominador equivale a la masa. Bien, pues bueno, se puede demostrar a partir de esta expresión que, bueno, terminaríamos con esta expresión de aquí, el primer teorema de Pappu-Goulding, que nos dice que, y me centro en esta parte, no entro en detalle en la demostración, pero me centro en el resultado que nos dice que el área S de la superficie engendrada por una curva plana que gira alrededor de un cierto eje coplanario y externo a ella es igual a la longitud de la curva L multiplicada por la longitud de la circunferencia que describe el centro de masa de la citada curva. Es decir, tenemos esta curva de aquí, como he dicho anteriormente, que está contenida en un plano y además que no corta a este eje, que es el eje de revolución. De manera que al producir una revolución en torno a ese eje se crearía esta superficie que tenemos aquí. Se formaría, digamos, esta especie de jarrón, de manera que, bueno, con el teorema de Pappu-Goulding, esta superficie engendrada, esta superficie S engendrada, va a ser igual a 2pi por la componente I del centro de gravedad por la longitud de esa curva. Bien, de este modo, con esta correspondencia, pues lo que podríamos hacer precisamente es calcular IG. Si nosotros tenemos una curva de este tipo, por ejemplo, que es simétrica,
respecto a un eje XY, vamos a saber que el centro de masas de esa curva, su componente X, ¿cuánto va a valer? Va a valer 0 por simetría. Y lo que nos quedaría es calcular esa componente Y, que bueno, se obtendría despejando de aquí esa IG, que sería igual a la superficie partido por 2πL, por ejemplo. O bueno, si tuviéramos el centro de la componente Y del centro de masas, podríamos calcular la superficie. De manera análoga podemos aplicar un teorema similar, que es el segundo teorema de Papez-Goulding, cuando en lugar de tener una curva, tenemos una superficie. En este caso, pues se parte de una superficie plana, S, que sería esta de aquí. Como veis aquí rayada, pues esta superficie, si se realiza una revolución en torno al eje X, pues lo que se va a crear en este caso, en lugar de crearse una superficie, lo que se crea es un volumen. De manera que terminaríamos, bueno, pues con esta expresión de aquí. En la expresión anterior teníamos que... En la expresión anterior teníamos que 2pi por IG por L igual a S. Bueno, aquí si os fijáis, lo único que cambia es L por S y S por V. Y bueno, aquí tenemos que el volumen V engendrado por una superficie plana que gira alrededor de un cierto eje coplanario externo a ella es igual al área S de dicha superficie plana multiplicada por la longitud de la circunferencia que describe el centro de masa. De nuevo, pues estamos lo mismo, 2pi y G. Estos 2pi si realmente, bueno, es un perímetro que está trazando el punto G, ¿verdad? Igual que si dijéramos 2pi r, pues este 2pi y G multiplicado por esta superficie es igual a todo este volumen. Todo este volumen. Todo el volumen en este caso, pues de esta especie de jarrón. ¿Vale? Pues bien, vamos a ver algún ejemplo. En definitiva, lo que tiene que quedar claro es que mediante los teoremas de Papez-Goulding lo que podemos es calcular de forma más sencilla pues componentes del centro de masa del sistema. Si no tenemos pues un eje de revolución, pues lo que tendríamos que hacer es aplicar la definición de centro de masa. Bien, vamos a ver la determinación del centro de masa de una circunferencia y de un semicírculo aplicando el teorema de los teoremas de Papez-Goulding. Si queremos calcular el centro de masa de esta semicircunferencia, es decir, se iría a determinar el centro de masa de una semicircunferencia, no circunferencia como pone aquí, semicircunferencia. Pues bueno, para ese caso, que lo que haríamos? Aplicar el primer teorema de Papez-Goulding, donde tenemos que 2pi por IG por L es igual a S. De aquí, ¿qué podemos decir? Que 2pi por IG, ¿cuánto vale la longitud de esa circunferencia? Pues en lugar de 2pi r, pi r es igual a la superficie, que la superficie de una esfera, ¿no? La revolución de esta semicircunferencia alrededor del eje X me generaría una esfera, ¿no? Pues bueno, ese valor se puede comprobar que vale 4pi r cuadrado. También por simetría, pues se ve claro que xg es igual a 0. Y de aquí, bueno, pues podemos decir que IG es igual a 4pi r cuadrado partido por 2pi cuadrado por r igual a 2 partido por pi por r. Por tanto, lo que nos quedaría finalmente es que el centro de masas vale 0, 2pi, 2 partido por pi por r.
¿vale? Es decir, estaría, pues bueno, aquí en este eje. Muy bien, pues bueno, eso sería el caso de determinar el centro de masas de una semicircunferencia. En el caso de un semicírculo, pues realmente el procedimiento es análogo. En ese caso lo que aplicaremos es el segundo teorema de Papu-Goulding. Nuevamente, XG va a ser igual a 0 por simetría, ¿no? Ahora mismo estaríamos hablando de... en lugar de una circunferencia, de una semicircunferencia, perdón, estaríamos hablando de un semicírculo. Este semicírculo. Pues bueno, ¿cuál es ahora la expresión? 2pi y g por s es igual a v. De manera que tenemos que 2pi y g por, ahora, la superficie de un círculo es pi r cuadrado, pues la superficie de un semicírculo es pi r cuadrado partido por 2. Pi r cuadrado partido por 2. Y esto es igual al volumen, que el volumen de una esfera va a ser 4 tercios de pi r cubo. De manera que de aquí podemos despejar IG y obtendremos 4 partido por 3 por R partido por pi. Vale, como ejercicio propuesto, que lo tenéis en la nota relativa al tema 5, bueno, pues se pide determinar la superficie y volumen de un toroide engendrado por un círculo de radio r y que gira respecto a un eje coplanario que dista del centro del disco una distancia a. Es decir, estaríamos hablando de que dista una distancia a. De manera que esta circunferencia o esta superficie, al realizar una revolución en torno al eje X, pues lo que nos va a generar es precisamente el toroide. ¿Vale? Y esto os lo dejo propuesto, y como soluciones tenemos que la superficie es igual a 4 pi cuadrado RA y el volumen es igual a 2 pi cuadrado A por R al cuadrado. Pues bien, hasta ahora lo que hemos visto son los conceptos de centro de masas, centro de gravedad, centroide. Principalmente nos hemos quedado con el centro de masa, que es el concepto principal que vamos a utilizar de cara a los ejercicios posteriores. Y luego lo que hemos visto son dos teoremas que son los teoremas de Papu-Goulding, que en ocasiones en los que hay un eje de revolución nos permiten relacionar el volumen, superficie
y longitud de una figura determinada con su centro de masa.